presenta la ponencia Food Sovereignty, Tourism and Climate Change Effects, the case of the agroecotourism in the Taylor Park, Cusco, Perú. Vamos a darle la palabra a Cristian. Bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla. Soy antropólogo independiente, doctor en antropología, doctor en ciencias sociales de la Universidad de Lausanne y que también tengo un máster en el Graduate Institute en Ginebra, en el cual comencé a trabajar este tema justamente del Parque de la Papa. Y actualmente trabajo temas ligados al COVID, relacionados también con el turismo y la restauración y los pueblos. Voy a comenzar con mi ponencia. Quería estructurar esta presentación abordando de manera muy concisa el concepto de soberanía alimentaria para después focalizarme de fondo en el tema del Parque de la Papa y su agroecoturismo. Y terminaré con ciertas reflexiones con el tema del cambio climático y mi estudio de caso. El objetivo será estudiar o analizar esta relación entre turismo y soberanía alimentaria y, como decía, al final interrogarse sobre los efectos del cambio climático. Y como veremos, si el agroecoturismo puede contribuir a concientizar a los turistas a dichos efectos, la pregunta queda si puede prevenir estos efectos. Bueno, con respecto a la soberanía alimentaria, sus orígenes, como lo estipulan algunos autores, estarían en México en un programa nacional de alimentación que se dio cuyo objetivo era el control estatal de la cadena alimenticia. Después tomó mayor fuerza a partir del año 96 con el movimiento transnacional Vía Campesina, que lo promovió el concepto a nivel internacional y que actualmente es ampliamente empleado por diferentes autores como ONGs, agroecologistas, activistas e incluso académicos, entre otros. El concepto ha evolucionado, se ha redefinido, readaptado en el tiempo y se ha convertido en un concepto bastante complejo, multidimensional y que está relacionado con el contexto. Por así decirlo, también puede variar de un país a otro, como lo afirman Damarais y Whitman. Esto no lo exenta de debates sobre sus contradicciones, ambigüedades y dificultades en su implementación. Se subraya, por ejemplo, tensiones que existen entre el Estado, los intereses del Estado que pueden tener versus los campesinos o entre los mismos campesinos. Y se ha abordado también el tema del mercado, si es compatible o no con la soberanía alimentaria. Algunos afirman que sería una especie de antítesis a la soberanía alimentaria. Aquí, en mi trabajo, he definido el concepto más hacia un nivel local, focalizándome en las comunidades campesinas. Y lo defino como una autodeterminación y control de la producción y las políticas alimentarias a largo plazo, respetando la diversidad cultural y el derecho a la alimentación. Esta definición también hace eco en el trabajo de Naylor, que subraya dentro de los elementos que están ligados a la soberanía alimentaria, la autonomía, fuentes que aseguren la alimentación, por ejemplo la tierra, los ingresos y la capacidad de producir su propia comida. Esto lo distingue de otros conceptos que son familiares, pero que no son necesariamente engloban lo que sería la soberanía alimentaria. Me refiero particularmente al concepto de seguridad alimentaria, que no necesariamente induce una autosuficiencia y puede asegurar la alimentación sin tener los medios para cultivar su propia comida, ya sea el maíz, las papas, etc. Aquí lo que quería interrogar más en este trabajo es la relación entre soberanía alimentaria y mercado, que, como lo decía, algunos autores lo encuentran casi como una antítesis a la soberanía alimentaria, en particular su relación con el mercado turístico, que ha sido poco abordado. Bueno, vamos al estudio de caso. El Parque de la Papa se encuentra en la región de Cusco, es denominada un área de conservación de patrimonio biocultural y últimamente fue también nombrada zona de agrobiodiversidad reconocida por el Estado peruano. Esta cuenta con más de 1000 variedades de papas nativas que son protegidas por 5 comunidades. Son estas 5 comunidades de la región de Cusco que conforman el Parque de la Papa.
con más de 9.000 hectáreas y que va entre los 3.200 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de aproximadamente 700 familias que la constituyen. Si bien hay cierta dependencia del Parque La Papa ante la ONG que lo apoya, que es Andes, y que existen tensiones internas entre las mismas comunidades que la conforman y entre los comuneros, es interesante destacar la estructura y autogestión local que tiene el parque, principalmente gracias a la Asociación de Comunidades del Parque La Papa, que es como la representación política del parque, y está conformada por los 5 presidentes comunales de sus comunidades miembros, ¿no? Y además los colectivos, los llamados colectivos económicos, que son actores que participan activamente en el programa de agroculturismo, que es un programa de participación intercomunal. Encontramos, por ejemplo, guías, el colectivo de gastronomía, entre otros. Lo que quería más enfocarme en este trabajo es sobre justamente esta relación entre las papas, el turismo y la soberanía alimentaria. La relación se crea porque de una parte las papas pueden ser vistas como un actor principal de la soberanía alimentaria en esta región del mundo, siendo el principal alimento que se consume todos los días y además que está ligado íntimamente a prácticas culturales como rituales, el calendario agrícola, entre otros. Y por otra parte se ha constituido como el principal atractivo turístico del parque. O sea, comparada con otros atractivos de la región de Cusco, como se tiene Machu Picchu, etc., o el turismo rural comunitario, lo que hace la particularidad del parque es justamente sus papas, que son mostradas, explicadas, degustadas, y termina digamos, el circuito en el restaurante en la cual participan mujeres y elaboran la comida principalmente con papas. Y por otra parte, ¿cuál es la relación entre el parque o principalmente el agroculturismo y la soberanía alimentaria? Esta está ligada a los ingresos que generan, tantos directos como indirectos. Voy a explicar después esto con un esquema. Lo que permite en realidad evitar de vender las papas o que las papas sean una fuente de ingreso, puesto que como Jesús lo mencionaba con el caso del café, igual con las papas hay un precio decreciente, ¿no? Y además el hecho de tener ingresos permite comprar comida que actualmente hace parte también de la dieta de las comunidades andinas, por más de que estos productos no sean elaborados directamente, como el arroz, las pastas, entre otros. Además, el agroculturismo, al generar estos ingresos, crea un incentivo al trabajo agrícola, puesto que estos no solamente son importantes para la soberanía alimentaria, pero también son una fuente de dinero. Y existe cierta compatibilidad, o sea, una compatibilidad interesante con las actividades agropecuarias, puesto que el agroculturismo no es una actividad que se realiza todos los días y no se realiza siempre. Esto debido tanto al flujo turístico del Parque de la Papa, no lo podemos comparar por ejemplo con Machu Picchu, donde el flujo es muy alto y vienen todos los días turistas. En el parque es irregular y bueno, principalmente en temporada alta hay más turismo, pero en temporada baja desciende. Entonces hay todos estos vacíos que se complementa con un sistema de rotación, vale decir que los actores, al menos teóricamente, pero también se da en cierta manera en la práctica, van cambiando, los guías van cambiando, el grupo de gastronomía va cambiando, entonces no siempre todas las personas van a participar. Lo interesante justamente cuando hablaba de ingresos que motivaban es esta idea de fondo comunal promovida por el parque. Vale decir que se cobran son $3 por entrada, que se va acumulando, entrada de cada turista, ¿no? Que se va acumulando durante el año, y este fondo va a ir a toda la comunidad, sean o no sean partícipes directos del programa de agroculturismo. Además de ellos, aunque a veces con ciertas deficiencias, teóricamente cada participante del actor turístico directo, o guías, lo de gastronomía, plantas medicinales, etc., aportan un 10% de sus ingresos a este fondo. Entonces todo lo que llega del fondo al final es revertido en las comunidades, y son las comunidades con su propia autonomía que van a decidir la manera en que utilizan ese dinero.
que es un poco complejo, pero eso es básicamente la idea general del Fondo Comunal. Y el otro esquema permite ver justo esta idea de compatibilidad entre el sistema agropecuario, que tiene que ver mucho con una economía de autosuficiencia, importante para temas de soberanía alimentaria, pero del otro lado también cuestiones de fuentes de ingreso, como el agroecoturismo. Sin excluir, por ejemplo, que el hecho de criar los conejillos de Indias, que lo llamamos en Perú cuyes, también puedan participar de este mercado monetario. En pocas palabras, esta flecha que muestra así hacia abajo de ambos lados, muestra justamente esta articulación y compatibilidad de actividades que se dan y que hacen parte de la economía contemporánea en los Andes. Para terminar un poco con el tema de la soberanía alimentaria, las papas y el turismo, finalmente vemos que al controlar sus papas y sus semillas son soberanos de su propia alimentación y que además se generan ingresos que pueden contribuir a la soberanía alimentaria y a incentivar actividades agrícolas. Sin mencionar la valorización del patrimonio agrícola y culinario que se da gracias al agroecoturismo. Cabe destacar el tema de cambio climático, que es explicado justamente a través de las papas cuando hay visitas. Y esta es la parte de la concientización que se da durante la visita al parque. Puesto que, como por ejemplo se explica, la producción era abundante hace 50 años, la producción de papas era abundante a unos 3.700 metros sobre el nivel de mar. Ahora hay que subir a 4.100 para obtener la misma cantidad de papas. Y había uno de mis interlocutores que decía que no se puede cultivar más arriba, mencionando que una vez habrá ya un límite de que no se va a poder subir más en la montaña y que se pone en riesgo un poco la producción de papas nativas. Entonces hay un riesgo de déficit y inseguridad alimentaria que se puede dar, producto del cambio climático. Entonces ahora quisiera ir a las reflexiones finales sobre estos elementos tratados, en donde vemos que el Parque de la Papa se constituye como un ejemplo de autogestión y soberanía alimentaria, aunque no es explícito en sus objetivos, pero en la práctica, con todas las relaciones y los elementos que traté de mostrar en esta ponencia, permiten justamente contribuir a la soberanía alimentaria. Existe una sinergia así entre agroecoturismo y soberanía alimentaria, en donde el turismo rural, en este caso particular el agroecoturismo, promueve y revaloriza la agricultura local, siendo la papa el principal atractivo turístico, y la agricultura local, por su parte, asegura la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces hay esta relación entre soberanía alimentaria y mercado también, que se da y que son compatibles y que ponen un poco matizan estas conclusiones de otros autores que lo ven como el mercado como una antítesis a la soberanía alimentaria. Pero también hay que subrayar que la soberanía alimentaria tiene otros elementos y va más allá de lo que yo mostré en este trabajo. Por ejemplo, la acción política y el activismo contra los OGMs, la biopiratería y la defensa de derechos indígenas, en la que trabaja activamente la ONG con la que participa el Parque de la Papa, y el Parque de la Papa también ha realizado manifestaciones que van en este sentido. Y lo otro interesante es el proyecto de Svalbard, en el que participa el Parque de la Papa, que es un banco de semillas, llamado así metafóricamente también un arca de Noé, en la cual se envían semillas de diferentes partes, como de México, de Perú, semillas de maíz, de papas, de otra parte de arroz, para guardar en caso de una crisis, como significaría los efectos del cambio climático. Para finalizar, entonces, tenemos estas interrogantes de la relación entre cambio climático y turismo, que si bien pueden concientizar sobre el fenómeno y los efectos concretos cuando uno, por ejemplo, va a visitar al Parque de la Papa, sus impactos como industria, como sector, son innegables si nos referimos, por ejemplo, a las emisiones de carbono, e incluso en prácticas mucho más amigables como el Parque de la Papa, porque igual hay que trasladarse, uno tiene que viajar a Perú y tiene que ir al parque usando el auto. Entonces, bueno, hay elementos que no se pueden tampoco omitir. Y la última interrogante sería sobre la situación actual de la crisis sanitaria con el COVID. ¿Qué impactos tiene esto en la relación con el agroecoturismo y la soberanía alimentaria, ¿no? Hay estudios que muestran que ha sido favorable a una agricultura pequeña y otros que dicen que va en desmedro de ella.
Con esto finalizo y les agradezco.